Mi nombre es Carla Lugo. Introduciendo nuestro tema, el síndrome de Cotard también es conocido como el síndrome del muerto viviente o de delirio nihilista. El nihilismo es una doctrina filosófica que describe que nada tiene un sentido real, considera que todo se reduce a nada y por ende nada tiene sentido. Es una condición neuropsiquiátrica en la cual los individuos niegan la existencia de partes de su cuerpo o incluso su propia existencia. Se describen como personas disfuncionales, incapaces de iniciar o mantener relaciones sociales debido a que piensan que sus órganos internos se están pudriendo, que están muertos o incluso que no existen. Este trastorno afecta típicamente a personas con depresión, pero puede verse también en personas con otras afectaciones psiquiátricas como la demencia, la esquizofrenia o la psicosis. El tipo 1 del delirio de negación se presenta con ilusiones hipocondríacas y nihilistas del cuerpo y de la existencia. El tipo 2 o delirio de enormidad se presenta con ansiedad, ilusiones de inmortalidad y nihilistas de existencia, alucinaciones auditivas y conductas suicidas. Hola, mi nombre es Alejandra García Villarreal y vamos a empezar con el planteamiento del problema. El síndrome de Cotard es un delirio hipocondríaco y luego como un delirio de negación, en el que el paciente niega la existencia de partes de su cuerpo, la propia existencia y o del mundo entero. Durante la investigación notamos dos grandes problemas. El primer problema es que no existe la suficiente información sobre este padecimiento, lo que hace que sea más difícil la identificación de un posible sujeto. Se sabe que puede darse en pacientes que han sufrido de esquizofrenia y el segundo problema es que debido a la baja incidencia no existen estudios epidemiológicos ni en nuestro estado o país. Debido a lo anterior, se decidió realizar esta investigación con el fin de conocer las características principales que llevarán al paciente a desarrollar la enfermedad, así como los síntomas, a qué se debe que aparezca, las consideraciones éticas y analizar diferentes casos desde una perspectiva médico-legal para ampliar el conocimiento en los médicos en formación, médicos forenses y los médicos en general. Hola, mi nombre es Gerardo Handal Gutiérrez y voy a presentar acerca de los antecedentes. Tenemos una paciente femenina de 72 años de edad que 2 meses previos ha presentado insomnio con despertar inmediato, falta de apetito y una angustia diaria que se acentúa. Se añade ideas delirantes de no existencia, ausencia de órganos y la paciente menciona que ya no pertenece al mundo por lo que murió y le pide al médico realizar un certificado de defunción. Menciona que no tiene estómago ni corazón por lo que no es de su necesidad comer ni sentir palpitaciones. Días posteriores presenta alucinaciones mencionando que observa bebés colgando como granos de uva y el cielo rojo, añadiendo ideas suicidas. Se le inicia tratamiento con fluoxetina y olanzapina en cuidados intensivos sin mejora alguna. Posteriormente se le añade el lorazepam de 2 miligramos y venlafaxina, teniendo un éxito posterior a 20 días de hospitalización con el tratamiento, viendo favorable evolución teniendo un control policlínico. Mi nombre es Gerardo Handal Gutiérrez y voy a continuar con los antecedentes. Se presenta una mujer de 70 años de edad que tiene ansiedad, temblores, inquietud psicomotriz y rechazo hacia los alimentos. La paciente presenta ideas delirantes de negación de órganos, así como de piernas, boca, mano y estómago. Una falta de utilidad de las extremidades y sin comunicación. Se le brinda tratamiento con antidepresivos neurolépticos sin mejoría alguna. Posteriormente se le brinda terapia combinada con antidepresivos y butirofenonas. Se obtuvo una mejoría consiguiendo alimentación voluntaria y al final descartando ideas delirantes. Mi nombre es Mitzi Pamela Mar Mejía y el primer caso es una femenina de 82 años con un IMC debajo de lo normal. No consumía alimentos o medicamentos y solo tomaba agua. Refería que se estaba pudriendo por dentro por no poder defecar y que mencionaba que no tenía órganos internos. Es diagnosticada con síndrome de Cotard y su tratamiento fue olanzapina buco indispensable por 1 año hasta que la sintomatología desapareció. El segundo caso es de un masculino que deambulaba desnudo por un lugar. Él refería molestias en la zona costal, ya que decía que le faltaban algunas costillas. También tenía ideas delirantes debido a algunas complicaciones infecciosas y nutricionales. Él también mencionaba que le faltaban algunas partes de su cuerpo como es el esófago e intestinos. Es diagnosticado con síndrome de Cotard. 2 semanas presenta complicaciones médicas que empeoran su estado de salud mental. Tras su recuperación de las complicaciones médicas, remite a un cuadro confusional. El paciente impresiona con síntomas negativos y un gran deterioro cognitivo. Y por último, un masculino con su antecedente de que su esposa tenía Alzheimer llega a la unidad médica suspicaz y consciente, orientado y muy poco colaborador y con una conciencia de la enfermedad. Él repite la frase que está en la diapositiva, que dice que está muerto, muy seco y que los muertos no comen y que no tienen estómago ni músculos y por lo tanto se
Se descarta patología orgánica y se diagnostica con síndrome de Cotard. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Soy Marcela Gloria y voy a continuar con este mismo caso. Los primeros días, el paciente está supervisado continuamente y se le aplica el protocolo de la prevención del suicidio. Al principio, se niega a tomar medicamentos y a comer, por lo que se pauta un tratamiento intravenoso. Se hace una terapia de orientación en la realidad y adherencia al tratamiento, con lo que se consigue que se tome de manera correcta los medicamentos y no tenga pensamientos continuos de ideación autolítica. Después de una semana y varias sesiones de terapias electroconvulsivas, el masculino se encuentra sin ideas delirantes y mejora el patrón de sueño. Pasando ahora a hablar acerca del objetivo, este es demostrar la repercusión que tiene el síndrome de Cotard en la propia existencia del ser humano y cómo este cuadro patológico determina una despersonalización y disociación perceptivo-emocional crónica por parte del individuo delirante. La hipótesis de esta investigación es que los pacientes con síndrome de Cotard presentan crónicamente una despersonalización y disociación perceptiva emocional como la secuela del diagnóstico tardío de la enfermedad en cuestión. Yo soy Adolfo Ledesma y hablaré acerca del marco teórico. El Dr. Cotard, después de su primer caso, hizo un artículo donde describió 11 casos nuevos, los cuales le ayudó a poder definir un cuadro clínico característico de este síndrome, y asimismo poder denominarlo oficialmente delirio de negación. El cuadro clínico se caracterizaba porque los pacientes presentaban ansiedad, melancolía, analgesia, delirio de condenación, posesión, pérdida de órganos y alma y pérdida de la inmortalidad. Hablando de la epidemiología, es difícil dar datos exactos debido a los pocos artículos existentes y a la baja incidencia con la que se presenta esta enfermedad. Sin embargo, estudios realizados en Hong Kong, Austria y en el Departamento de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México dieron como resultado que de un grupo grande de pacientes estudiados, menos del 1% presentaron este síndrome, y de ese porcentaje la mayoría presentaba el síndrome si tenían como base una enfermedad psiquiátrica. Gracias a los estudios antes mencionados se puede identificar los factores de riesgos para este síndrome, en donde el principal es padecer una enfermedad mental de las cuales destaca la depresión mayor, esquizofrenia y el delirio, mientras que el segundo factor de riesgo es mientras a mayor edad mayor probabilidad de padecerlo. Estos factores resultan de gran ayuda como luz de alarma a considerar cuando un médico general o especialista recibe a un paciente con un cuadro clínico parecido al síndrome de Cotard. La mayoría de los artículos relacionados con el síndrome de Cotard nos mencionan que no solo se ve como un síndrome cualquiera, donde el paciente piensa que está muerto, que no tiene vida, sino se considera aún más como una enfermedad psicológica que se puede ir desarrollando poco a poco si es que la persona padece alguna depresión, ansiedad, algún defecto neurológico o neuropsiquiátrico, entre otros. Fisiopatológicamente aún no se describe una causa o característica que nos pueda decir la verdadera razón por la cual sucede este síndrome, sin embargo aún se siguen realizando mucho más estudios para saber. Algunos síntomas característicos es la depresión o la ansiedad, la convicción de que la persona no piensa que no existe su cuerpo, alguna creencia de que se está quedándose sin sangre o que no tiene sangre, una certidumbre de estar muerto, sensaciones físicas y sensoriales, de tener gusanos bajo la piel, creencia de no tener algunos órganos y la automutilación, así como también la analgesia o la ausencia del dolor. Por último, en el tratamiento encontramos antidepresivos, ansiolíticos, así como también antipsicóticos para poder controlar los síntomas de esta enfermedad. Hola, yo soy Ángel Enrique Hernández Basurto y vamos a discutir los resultados de nuestra investigación. A partir de lo recabado, sabemos que el síndrome de Cotard es una condición con una tasa de incidencia menor al 1%, la cual se desarrolla a partir de trastornos graves de esquizofrenia y depresión, padecimientos que afectan a millones de mexicanos. Hablaremos de reportes de... El primer caso clínico habla de un síndrome de Cotard en un paciente con esquizofrenia. Se trata de un masculino de 50 años originario de Cajamarca, el cual a los 49 años fue diagnosticado con esquizofrenia por primera vez. Los datos más importantes es que el paciente se negó a comer argumentando que la comida estaba podrida como él. Además, el paciente mencionó que ya estaba muerto, que no funcionaba su estómago, su hígado estaba descompuesto, su cerebro estaba paralizado y su rostro carecía de sangre. Para finalizar con el caso clínico número 1 se propusieron los siguientes diagnósticos: esquizofrenia, enfermedad por reflujo gastroesofágico y esofagitis y enfermedad seborreica. Una vez iniciado el tratamiento, el paciente mejoró significativamente, los delirios disminuyeron y la resonancia emocional mejoró. Con este caso clínico volvemos a hacer énfasis en la relación de la esquizofrenia con el síndrome de Cotard. Además, en base en la conducta desarrollada por el paciente, podemos notar la importancia en relación a la medicina legal. Mi nombre es Emiliano Sebastián García Rosales. Voy a hablar sobre el caso clínico número 2, en el cual se refiere a un paciente masculino de 47 años sin antecedentes de importancia, que refiere antes de ingresar al hospital que escuchaba audiciones peyorativas, se sentía vigilado y decía
que se despertaba en la madrugada sintiéndose ansioso. Con molestias, su esposa lo lleva al hospital, en el cual se realizó un examen físico sin importancia, pero en el examen mental al ingreso se encontraba el paciente consciente, despierto, orientado y sin conciencia de su trastorno mental. Se presentaban también trastornos de despersonalización, además de una disociación perceptiva y emocional, siendo muy frecuentes en pacientes del síndrome de Cotard, además de ver la relación intersubjetiva entre el estrés postraumático y la aparición de los síntomas que conllevaron a dañar la psique del paciente. Dentro del hospital, el paciente empezó a referir que se sentía enfermo debido a todos sus pecados, además de escuchar voces fuera de su cabeza, y dijo que se encontraba muerto desde hace 2 días. También en la misma hospitalización aparecieron síntomas catatónicos, entre los cuales destacaron el mutismo, la inmovilidad y la rigidez. Por eso mismo, el paciente fue diagnosticado de un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, catatonia y síndrome de Cotard. Mi nombre es Andrea Melissa Hernández Flores. El caso clínico 3 es el síndrome de Cotard en un caso de ansiedad. Trata de una paciente de sexo femenino originaria de Buenaventura de 50 años de edad. Presenta como antecedente episodios depresivos recurrentes que se manifestaron durante el tiempo que vivió en Estados Unidos, para los cuales recibió múltiples tratamientos, entre ellos sertralina y paroxetina. Inicia una sintomatología constante de insomnio, hiporexia, tristeza y ansiedad. En una ocasión refiere que intentó cortarse las venas, pero no tuvo el valor y apenas se hizo un corte superficial. En febrero reporta que por la noche vio que un humo le salía por la boca y menciona que al día siguiente se miró al espejo y vio que sus ojos habían cambiado, ya no tenía vida. Pensaba que ese humo era su alma saliendo de su cuerpo. Esto lo interpretó como un castigo por haber intentado suicidarse. Desde entonces empezó a hablar constantemente de haber sido condenada a ser una muerte en vida. Después se le cambió el tratamiento y así, después de 3 semanas, fue notable el cambio y pudo ser dada de alta en el hospital. Mi nombre es Ana Elena González Rosales y yo les expondré las conclusiones de nuestro trabajo. Primeramente, una persona con esta enfermedad, como piensa que está muerta, ya no necesita cuidarse. Además de que es muy difícil de diagnosticar esta enfermedad por su baja incidencia, además de la poca información que se tiene del mismo. Estos pacientes sufren además de ansiedad, depresión, ideas delirantes, pensamientos suicidas, incluso cambios en la personalidad. También algunos de ellos tienen alguna enfermedad mental previa como la esquizofrenia y a menudo se confundía el diagnóstico con esta, y además algunos llegan a cometer actos atroces. Por último, tenemos la revisión de nuestra hipótesis, la cual después de una investigación y la realización del trabajo se confirmó. Yo soy Alejandro Hernández Mendoza y les hablaré sobre las aportaciones. Como ya se mencionó a lo largo de este trabajo, lo complicado de este padecimiento más que nada es su rareza. Al realizar este trabajo nos dimos cuenta de que los individuos que padecen síndrome de Cotard tienen algún padecimiento mental de base como lo es la depresión, la ansiedad o mayormente la esquizofrenia. Para esto sabemos que en México se estima que 15% de la población adulta padece algún trastorno mental y solo el 3% es atendido por un médico especialista. Además, se reportó que el riesgo de estos padecimientos aumenta por aspectos relacionados con pobreza, violencia, consumo de drogas y envejecimiento. Es así como concluimos que una de las principales aportaciones en este trabajo es el tratar las enfermedades neurológicas, que lamentablemente hasta cierto punto la mayoría de la población normaliza.